Joe Rogan, un nombre que hoy en día prácticamente todos conocen. Whaley has landed several of those inside low kicks. Una celebridad estadounidense que conquistó varias esferas a la vez. No es solamente un comediante de stand-up, sino también actor, maestro de artes marciales, comentarista de la UFC y además uno de los podcasters más exitosos del mundo. Sus ingresos anuales alcanzan la colosal suma de $60 millones y por este indicador se puede entender sin dificultad que su carrera se disparó hasta alturas increíbles. Pero detrás de este éxito se esconde una historia llena de giros inesperados, dificultades y momentos decisivos que llevaron a Rogan a la cima. Hoy vamos a analizar paso a paso el camino que recorrió para convertirse en una figura tan influyente. Bienvenidos al canal para los más ricos. Vida de lujo. Su nombre completo es Joseph James Rogan. Nació el 11 de agosto de 1967 en la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey. Su familia tenía un origen mixto. Un abuelo era irlandés y los otros 3 eran italianos. Sus padres se divorciaron cuando el niño tenía solamente 5 años. Ya a los 7 años dejó por completo de comunicarse con su padre, que era arquitecto. Más tarde, Rogan recordaba que en su infancia vio episodios de violencia doméstica, aunque subrayaba que no guardaba rencor hacia su padre. Cuando Joe cumplió 7, se mudó con su madre a San Francisco, estado de California. Poco después, a los 11 años, cambiaron de lugar de residencia nuevamente. Esta vez fue Gainesville, estado de Florida. Finalmente, la familia se estableció en el pequeño pueblo de Newton Upper Falls, estado de Massachusetts. Precisamente allí, Joe terminó la escuela secundaria Newton South en 1985. Desde niño fue increíblemente activo. Jugaba al béisbol en la liga infantil y desde temprana edad se apasionó por las artes marciales. En la adolescencia, Rogan sentía miedo de convertirse en un fracasado, pero fueron justamente las artes marciales las que transformaron su visión del mundo. Entendió que superando el miedo y el dolor, era posible alcanzar resultados extraordinarios. Este se convirtió en un punto de inflexión para él. A los 14 años comenzó a practicar karate y ya un año después añadió el taekwondo a su preparación. A los 19 años se convirtió en campeón del US Open de taekwondo en peso ligero y además mantuvo durante 4 años consecutivos el título de campeón del estado de Massachusetts en combates de contacto pleno. Incluso enseñaba taekwondo. También probó en el kickboxing amateur, donde disputó 3 combates y consiguió 2 victorias. Sin embargo, ya a los 21 años puso fin a su carrera debido a dolores de cabeza constantes y temores por su salud. En esa misma época, Rogan ingresó en la Universidad de Massachusetts en Boston, pero pronto comprendió que la carrera académica no era su camino y abandonó los estudios para concentrarse en otras direcciones. Los primeros pasos en la comedia. Joe nunca planeó convertirse en comediante profesional. Sin embargo, su amor por el humor apareció ya en su juventud. Una de las impresiones decisivas fue el famoso programa de Richard Pryor, Live on the Sunset Strip. Según Rogan, nunca había visto en su vida algo más gracioso. Durante los entrenamientos en el gimnasio y en las clases de taekwondo, solía hacer reír a sus amigos con bromas y parodias. Fueron precisamente ellos quienes lo animaron a probarse en el stand-up. A los 21 años pasó medio año preparando material y perfeccionando su estilo de presentación. Y así, el 27 de agosto de 1988 se decidió. Subió al escenario del club bostoniano Stitches Comedy Club en una noche de micrófono abierto. Aquella velada marcó el inicio de su gran camino en la comedia. Para poder llegar a fin de mes, en Boston trabajaba donde podía. Enseñaba artes marciales en la Universidad de Boston y en la vecina ciudad de Revere. Repartía periódicos, hacía trabajos como chofer de limusina, trabajaba en la construcción e incluso ayudaba a un detective privado. Su comedia era atrevida y adulta, en el género de la comedia azul, por lo cual se presentaba en despedidas de soltero y en clubes de striptease. Una vez convenció al dueño de uno de los clubes bostonianos para que le diera la oportunidad de actuar con un nuevo número de 5 minutos. Fue precisamente entonces cuando llamó la atención del manager Jeff Sussman, quien le propuso convertirse en su representante. Rogan aceptó, y ese momento se convirtió en un punto fundamental en su carrera. La mudanza a Nueva York y el primer éxito.
En 1990, Joe Rogan tomó una decisión seria. Se mudó a Nueva York para dedicarse plenamente a la comedia. Durante los primeros 6 meses, vivió en casa de su abuelo en Newark para ahorrar dinero, mientras buscaba cualquier oportunidad de actuar. Lo inspiraban maestros del género como Richard Jeni, Lenny Bruce, Sam Kinison y Bill Hicks. 4 años después se trasladó a Los Ángeles, donde consiguió su primer verdadero avance televisivo. Apareció en el programa MTV Half Hour Comedy Hour, después de lo cual el canal le ofreció un contrato exclusivo por 3 años. Incluso le ofrecieron un papel en el piloto de un programa de juegos, pero lo rechazó. Sin embargo, esas presentaciones atrajeron la atención de su manager, quien empezó a enviar grabaciones de Rogan a diferentes canales de televisión. Comenzó una verdadera batalla por su participación. Poco después firmó un contrato con Disney y obtuvo su primer papel importante en la comedia televisiva Hardball en Fox, donde interpretó a Frank Valente, una joven y egoísta estrella de un equipo de béisbol. El período de News Radio, desde 1995 hasta 1999. Joe Rogan interpretó uno de los papeles principales en la popular comedia televisiva de NBC News Radio, encarnando a Joe Garelli, electricista y trabajador de mantenimiento en una emisora de radio ficticia. Curiosamente, el papel estaba planeado inicialmente para el actor Ray Romano, pero después del primer ensayo fue reemplazado por Rogan. Resultó ser una decisión acertada. Joe trabajó estrechamente con los guionistas en la creación del personaje, al que llamaba una versión aligerada y censurada de sí mismo. En el rodaje se acercó mucho a Phil Hartman, quien compartía con él problemas personales, incluidos los familiares. Rogan incluso lo convenció en 5 ocasiones de divorciarse, pero Hartman era devoto de sus hijos y no se atrevía a dar ese paso. En 1998 ocurrió una tragedia. Hartman fue asesinado por su propia esposa. Esta noticia sacudió profundamente a Joe y canceló una semana completa de sus presentaciones de stand-up. Aunque las grabaciones de la serie le generaban un buen ingreso, con el tiempo el proceso dejó de darle placer. Interpretar al mismo personaje semana tras semana se volvió aburrido. Sin embargo, Rogan siempre subrayó que News Radio fue para él el trabajo soñado, ya que el papel le permitía concentrarse en el stand-up y, en paralelo, desarrollar proyectos propios. Precisamente en ese periodo, preparó el piloto de la serie Overseas. Los primeros pasos en la UFC en 1997. Joe Rogan apareció inesperadamente para muchos en un papel completamente distinto, como reportero detrás de bastidores en los torneos de la UFC. Su debut tuvo lugar en el evento UFC 12, Judgment Day, en Dothan, estado de Alabama. El interés por las artes marciales mixtas le había surgido ya en 1994, cuando vio por primera vez las peleas de Royce Gracie en el torneo UFC 2, No Way Out. Este espectáculo lo impresionó tanto que quiso profundizar en el estudio del jiu-jitsu brasileño. Su manager Jeff Sussman, que era amigo de uno de los fundadores de la organización, Campbell McLaren, lo ayudó a conseguir trabajo en la UFC. Sin embargo, apenas 2 años después, Joe dejó la UFC. El salario simplemente no cubría los gastos de viaje, ya que muchos torneos se realizaban en lugares alejados del país. La situación cambió en el año 2001, cuando la empresa Zuffa compró la UFC. El nuevo presidente de la promoción, Dana White, entabló amistad con Rogan y le ofreció el puesto de comentarista. Joe rechazó al principio, pero más tarde, en el año 2002, aceptó trabajar gratis a cambio de mejores asientos en los torneos para él y sus amigos. Después de aproximadamente 15 transmisiones de este tipo, comenzó a recibir honorarios y pasó a comentar en pareja con Mike Goldberg. En total, Rogan permaneció en la mesa de comentaristas hasta finales de 2016, ganándose reconocimiento y premios. 2 veces Mejor Presentador de Televisión, según la Wrestling Observer Newsletter, y 4 veces Personalidad del Año de las MMA, otorgado por los World MMA Awards. Contratos, álbumes y Fear Factor. En 1999, Rogan firmó un contrato con Warner Bros. Records para lanzar 3 álbumes y, en paralelo, comenzó a trabajar en su propia comedia televisiva, The Joe Rogan Show, para el canal Fox. En la trama,
Su personaje era un comentarista deportivo de segunda categoría, al que le tocaba la oportunidad de entrar en un programa de entrevistas femenino que recordaba a The View. El guión lo escribía junto a Bill Masters, que había trabajado en Seinfeld. Ese mismo año Joe grabó su primer álbum de stand-up, I'm Gonna Be Dead Someday, que salió en agosto del año 2000. La grabación tuvo lugar en el Comedy Connection de Boston, y el éxito del álbum fue impulsado por emisiones en The Howard Stern Show y la difusión en Napster. En el año 2001, los planes de su propia serie tuvieron que posponerse, cuando NBC le ofreció conducir la versión estadounidense de Fear Factor. Rogan rechazó al principio, pensando que el canal no se atrevería a lanzar un programa con un contenido tan extremo. Pero su manager lo convenció de aceptar la oferta. Joe admitió con franqueza que aceptó principalmente para tener nuevas historias para su stand-up. El proyecto se convirtió inesperadamente en un éxito y le otorgó reconocimiento a nivel nacional. Fear Factor se mantuvo durante 6 temporadas, desde el año 2001 hasta el año 2006, y las salas en las presentaciones de stand-up de Rogan empezaron a llenarse mucho más. La televisión y The Man Show. Después del éxito de Fear Factor, en el año 2002, Joe apareció en la serie Just Shoot Me, en el episodio A Beautiful Mind, donde interpretó al novio de una de las protagonistas. Más tarde, se convirtió en presentador del desfile navideño 2002 blockbuster Hollywood Spectacular. En febrero del año 2003, se unió a Comedy Central como copresentador de la 5ª temporada de The Man Show, junto a Doug Stanhope, reemplazando a Jimmy Kimmel y Adam Carolla. Pero ya un año después surgieron discrepancias entre ellos, el canal y los productores respecto al contenido, lo que desembocó en conflictos tras bambalinas. En abril del año 2007, Comedy Central lanzó el 4º especial cómico de Rogan, Shiny Happy Jihad, grabado aún en septiembre del año 2006 en San Francisco. El espectáculo combinaba el stand-up tradicional y una sesión improvisada de preguntas y respuestas con el público, un formato que se convirtió en su sello personal. El nacimiento de The Joe Rogan Experience y los contratos multimillonarios. Después de dejar Fear Factor, Joe Rogan se volcó por completo al stand-up, pero ya en el año 2009 lanzó un proyecto que cambió para siempre su carrera, el podcast The Joe Rogan Experience. Al principio era una charla íntima con amigos e invitados, pero el formato rápidamente ganó popularidad. Para el año 2015, el podcast ya estaba entre los más escuchados del mundo, reuniendo a millones de oyentes en cada episodio. En el año 2020, ocurrió un verdadero salto mediático. Spotify firmó con Rogan un contrato exclusivo por la enorme suma de $200 millones. Este se convirtió en uno de los acuerdos más sonados en la historia del podcasting, y la audiencia de Joe creció aún más. Y en el año 2024, renovó el contrato, esta vez por aproximadamente $250 millones, aunque ya sin plena exclusividad. Estos acuerdos convirtieron a Rogan en multimillonario, con una fortuna estimada en $200 millones, y le permitieron invertir en propiedades lujosas que reflejan su gusto y su amor por el aislamiento. Una mansión lujosa en Texas. En septiembre del año 2020, Joe Rogan sorprendió a sus seguidores al anunciar la compra de una magnífica mansión en Austin, estado de Texas, por un valor de $14,4 millones. Este paso simbolizó su ruptura con California, a la que criticaba con frecuencia por sus altos impuestos, la sobrepoblación y los problemas sociales. La nueva casa está ubicada a orillas del pintoresco lago Austin y fue construida originalmente en el año 2006 en estilo toscano. Después de la compra, la mansión fue sometida a serias transformaciones para adaptarse plenamente a su idea de confort y estilo. Al entrar, los invitados son recibidos por un vestíbulo lujoso, donde las antiguas paredes claras fueron sustituidas por paneles nobles, y la decoración se complementa con objetos orientales antiguos y muebles elegantes. La espaciosa planificación integra comedor, sala de estar y biblioteca en un único ambiente luminoso. Uno de los acentos más destacados es el acabado en azul profundo de las paredes y el techo, creando una atmósfera acogedora, pero al mismo tiempo impactante. En el centro de la casa se ubica una zona de bar de madera oscura sobre un podio elevado. Y aunque para la mayoría este lugar estaría asociado con una colección de whisky o vinos, los seguidores de Rogan bromeaban a menudo.
Tal vez en esas estanterías no haya alcohol, sino frascos con marihuana o DMT, de los que habla abiertamente en sus podcasts. La cocina de la casa parece creada para un cazador y un amante de la gastronomía. 2 islas masivas con sillas altas, lámparas elegantes, electrodomésticos ocultos y un acabado que rinde homenaje al estilo rural. En el comedor, una chimenea y gabinetes vintage que dan al espacio un carácter refinado. La principal maravilla de esta mansión es su conexión con la naturaleza. La pared trasera de la casa está hecha prácticamente en su totalidad de vidrio, desde el suelo hasta el techo, abriendo vistas impresionantes hacia el lago. Las columnas de madera y las vigas expuestas otorgan al hogar una atmósfera cálida, y toda la parte trasera recuerda a una soleada terraza acogedora. En el terreno de 4 acres no hay espacio para cazar alces, pero sí existe una zona separada de descanso con sofás y sillones rodeados de vegetación. Y, por supuesto, resulta imposible imaginar la casa de Rogan sin un gimnasio. En el año 2020, lo equipó con un verdadero complejo deportivo en colaboración con la empresa Sorinex, con racks, máquinas de entrenamiento y todo lo necesario para un profesional. En el segundo piso, hay un acogedor entresuelo con sillones y una escultura de madera, y en el baño principal, una bañera independiente y una ducha espaciosa tras vidrio esmerilado que recuerda a un spa. En el exterior, una piscina, árboles frondosos y un patio empedrado con césped entre las losas. Un lugar donde esconderse del ardiente sol tejano. La casa en Bell Canyon, California. Antes de mudarse a Texas, Joe vivió casi 2 décadas en Bell Canyon, California. En el año 2003, él y su esposa Jessica compraron una mansión al estilo de hacienda francesa por $2,3 millones. En marzo del año 2021, la vendió por $3,4 millones, obteniendo más de $1 millón de ganancia. Esa casa no era excesivamente ostentosa, pero combinaba a la perfección comodidad, privacidad y elegancia. Su superficie era de 7.500 pies cuadrados, con 5 dormitorios y la misma cantidad de baños. En el terreno de 2,14 acres, había incluso un corral con 22 gallinas, lo que reflejaba el amor de Rogan por un estilo de vida autosuficiente. El patio trasero de la casa lucía modesto, una veranda techada, un césped cuidado y una piscina. Pero lo principal era la vista. La mansión estaba ubicada en el borde de una colina con panorámicas de las montañas y de la ciudad lejana, y ese contraste entre el tranquilo jardín y el dramático horizonte hacía del lugar algo verdaderamente especial. En el interior, la atención era captada de inmediato por un enorme arco de madera en la puerta principal, rodeado de vegetación. Las paredes completamente acristaladas llenaban las habitaciones de luz y abrían la vista a un atrio interior con lámparas españolas, plantas y una zona de descanso. La oficina de Rogan estaba decorada con muebles empotrados, estanterías para libros y colecciones, y lámparas de estilo Art Deco que daban carácter al espacio. El baño principal tenía una solución poco común, todo por duplicado: 2 lavabos, 2 bañeras, 2 duchas. Incluso la lavandería contaba con 2 lavadoras, 2 secadoras y un doble fregadero. La cocina impresionaba por su escala y calidez. Vigas de madera, electrodomésticos de alta gama y una distribución pensada para grandes reuniones. En la sala de estar, una luz suave, vigas curvadas y un espacio abierto donde reunir amigos. Y, por supuesto, la casa tenía una sala de entretenimiento con mesa de billar, barra y estanterías. Un lugar ideal para fiestas. La colección de automóviles de Joe Rogan no es solamente un amante del confort en su hogar, es un verdadero apasionado de los automóviles. Su garaje se asemeja más a una sala de exhibición, donde conviven rarísimos autos deportivos, icónicos muscle cars y futuristas vehículos eléctricos. Cada coche aquí ha sido elegido cuidadosamente. Es ya sea la cumbre de la ingeniería o un símbolo de toda una época automovilística. En la cima de la lista está el Porsche 911 G3 RS del año 2008, un auto creado para la pista, pero al mismo tiempo perfectamente apto para las carreteras públicas. Su carrocería ligera, motor atmosférico y manejo increíble lo convierten en el favorito de quienes valoran la conexión directa entre conductor y máquina. Rogan ha afirmado en varias ocasiones que admira la precisión alemana y el equilibrio de Porsche y considera al GT3 RS como uno de los mejores autos de la historia.
Le sigue el Chevrolet Corvette C2, el legendario Stingray, producido entre los años 1963 y 1967. Este automóvil es la personificación de la era dorada de los deportivos estadounidenses, y su diseño y dinámica causaron una auténtica revolución en su época. Para una verdadera explosión de adrenalina, Rogan eligió el Dodge Challenger SRT Hellcat, un muscle car moderno con motor V8 sobrealimentado y un rugido ensordecedor. Este vehículo es famoso por su potencia descomunal y su capacidad de dejar largas marcas negras en el asfalto con solo pisar el acelerador. En la colección también se encuentra un monstruo todoterreno, el Ford F-150 Raptor. Diseñado para terrenos extremos, cuenta con enormes ruedas, suspensión reforzada y un potente motor. Rogan lo utiliza tanto para los trayectos cotidianos como para excursiones en la naturaleza. Uno de los ejemplares más raros e impresionantes de su garaje es el Genesis Venom F5, un hipercoach capaz de alcanzar más de 480 km por hora. Solo se produjeron 24 unidades de este modelo, y cada una de ellas es una obra maestra de la ingeniería estadounidense. Pero Rogan no se limita únicamente a los monstruos de gasolina. En su colección también hay un Tesla Model S, un coche eléctrico con aceleración instantánea, sistema de piloto automático y diseño futurista. Su parque automotor es como una enciclopedia personal de velocidad y tecnología, desde clásicos imborrables hasta la electrónica más avanzada, y cada automóvil cuenta su propia historia. Posturas políticas y declaraciones resonantes. A Joe Rogan lo suelen describir como una persona con inclinaciones libertarias, aunque sus opiniones no encajan claramente en una sola ideología. Apoya los derechos de la comunidad LGBTQ+, la igualdad de género, la legalización de la marihuana, la atención médica universal y la renta básica. Al mismo tiempo, defiende activamente el derecho a portar armas y la libertad de expresión, y critica con dureza la cultura de la cancelación y la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de otros países. En el año 2020 apoyó a Bernie Sanders, llamándolo un político honesto y coherente. Pero ya para el año 2022 declaró que Ron DeSantis podría ser un buen presidente, y antes de las elecciones del año 2024 expresó públicamente su apoyo a Donald Trump, señalando que coincidía por completo con los argumentos de Elon Musk en su respaldo. En repetidas ocasiones, Rogan habló del primer ministro canadiense Justin Trudeau, llamándolo dictador y acusándolo de autoritarismo. Admitió que antes lo veía de manera positiva, pero cambió de opinión durante la pandemia. En marzo del año 2024, afirmó que las acciones de Israel en la Franja de Gaza podían calificarse de genocidio. Sin embargo, apenas una semana después, conversando con el escritor Coleman Hughes, reconoció que su interlocutor entendía mejor la situación y reconsideró su juicio. Sobre Vladimir Putin, Rogan dijo que lo veía como un líder malvado, pero fuerte, y condenó la invasión rusa en Ucrania, calificándola como 100% incorrecta. También criticó a Joe Biden por permitir que Ucrania utilizara misiles estadounidenses para atacar territorio ruso y expresó su descontento con las acciones de Volodymyr Zelensky. Relación con las sustancias psicoactivas. Joe Rogan es un defensor de larga data de la legalización del cannabis. Está convencido de que la marihuana puede aportar beneficios tanto para la salud como para la creatividad. Participó en varios documentales sobre este tema, incluidos The Union, The Business Behind Getting High, Marijuana, A Chronic History y The Culture High. Además del cannabis, tiene una opinión positiva sobre el LSD, los hongos psilocibios y el DMT, considerándolos herramientas para expandir la conciencia y el autoanálisis. En el año 2010, fue presentador del documental DMT, The Spirit Molecule. Rogan también se interesa por la privación sensorial y utiliza regularmente cápsulas de aislamiento para meditar. Según sus propias palabras, esas sesiones le ayudan no solo a comprender más profundamente su conciencia, sino también a mejorar su forma física y su concentración. Vida personal. En el año 2009, Joe se casó con Jessica Ditzel, una excamarera de un bar de cócteles. La pareja tiene 2 hijas, nacidas en los años 2008 y 2010. Además, Rogan cría a la hija de Jessica de una relación anterior. En el año 2008, la familia se mudó a Gold Hill,
estado de Colorado, pero después de apenas 4 meses regresaron a California, cuando Jessica quedó embarazada de su primer hijo con Joe. Rogan siempre intentó proteger su vida privada del exceso de atención, por lo que se sabe poco acerca de su vida familiar cotidiana. En el año 2019, sorprendió al público al anunciar que era primo de Gerard y Mikey Way, integrantes de la banda My Chemical Romance. Sin embargo, él mismo confesó que nunca los había conocido en persona. Artes marciales y cosmovisión. Desde el año 1994, Rogan practica jiu-jitsu brasileño. Ya en el año 1996, comenzó a entrenar en la escuela de Carlson Gracie en Hollywood y con el tiempo obtuvo cinturones negros tanto en la modalidad no-gi con Eddie Bravo como en el jiu-jitsu tradicional con Gi bajo la instrucción de Jean-Jacques Machado. En su infancia fue educado en la fe católica, pero más tarde se apartó de la religión y se convirtió en agnóstico, abierto a diferentes ideas espirituales y al cuestionamiento de los dogmas. Rogan padece vitíligo, una enfermedad de la piel que provoca la aparición de manchas claras en las manos y los pies. Nunca se ha avergonzado de ello y con frecuencia discute temas personales en su podcast, subrayando que una persona no debe ocultar sus particularidades. Conclusión. Figura de culto y símbolo de éxito. La historia de Joe Rogan es el camino de un hombre que no temió cambiar de dirección, arriesgarse y probarse en los ámbitos más diversos, desde los gimnasios y dojos de karate hasta los escenarios de stand-up, los estudios de televisión, la mesa de comentaristas de la UFC y las mansiones lujosas a orillas del lago. Avanzó constantemente, descubriendo cada vez una nueva cima. Hoy, Rogan no es solamente un podcaster, un comediante o un comentarista. Es un gigante mediático con una audiencia de millones, cuya opinión puede provocar discusiones en todo el planeta. Puede invitar a su estudio a líderes mundiales, científicos, actores, luchadores o filósofos. Y cada conversación se convierte en un acontecimiento que se analiza y se cita en todas partes. Gracias por ver hasta el final. Si les ha gustado este recorrido por la vida y el éxito de Joe Rogan, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuevas historias sobre las personas más interesantes e influyentes del planeta. Se avecinan aún más relatos increíbles sobre riqueza, lujo y el camino hacia la cima.